Sí, y mencionabas antes este tema del victimismo, ¿no? Y Mm, repite una y otra vez, dice, es que yo no fui una víctima, yo fui victimizada por estas mm, personas en un momento, pero yo en ningún momento me sentí ni fui víctima. Esa sí. es una, eso es algo que yo no tengo como parte de mi identidad. Fui Mm, victimizada, sí, por otros, por las circunstancias, pero jamás fui víctima. Y yo creo que eso también nos ayudó a salir de esta situación, ¿no? Y fíjate que ella habla mucho dicen, no es tanto salir de esta situación, ni superar esta situación, ni superar estas vivencias. Ella dice más bien es este acto de aceptación. Ella le mm, llama como la herida aceptada y la herida como abrazada, ¿no? Dice, yo qué abrazo esta belleza. herida, yo abrazo esta vivencia. Y habla mucho también acerca del perdón. Y ella dice, no es tanto, yo decía, ¿cómo voy a perdonar a estas personas y tal? Y también dice, en un momento yo me di cuenta que yo no tenía que perdonar al otro porque yo no soy Dios, pero lo que sí tenía que hacer era yo Ujú. perdonarme a mí misma. Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Voluta Podcast. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, esta vez con un episodio donde seguiremos hablando acerca de autores y maestros que nos han dado distinciones, que nos han ayudado en nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo personal. Y en este caso vamos a hablar acerca de dos autores que hablan de algunas temáticas en común debido a las circunstancias que vivieron. Ellos son Viktor Frankl, el creador de la logoterapia y además el autor de El hombre en busca de sentido, y además Edith Eger, también sobreviviente del Holocausto, eh, psicóloga, conferencista, que a través de sus terapias pues ayudó no nada más se ayudó a sí misma, sino a otros a superar sus traumas, y es autora de este libro maravilloso que es La bailarina de Auschwitz. Y entonces vamos a ver en este capítulo cómo ellos hablan acerca de encontrar nuestro propósito, sobre todo a partir de circunstancias que podemos decir que son muy difíciles o retadoras o momentos que pueden ser oscuros. Y también acerca de la libertad, sobre todo de la libertad de elegir en estas circunstancias quiénes queremos ser en esos momentos. ¿Cómo estás, Homero? Hola, muy bien, muy feliz y sobre todo hablar de estos libros que a mí me han encantado. Fíjate que estaba pensando cómo este libro, La bailarina de Auschwitz, que así se llama en español, en inglés se llama The Choice. Ujú. Entonces, cómo hace énfasis esto en ese poder de elección. ¿Y cuál es esa elección? La elección que todos tenemos, que nadie nos puede quitar, no importa las circunstancias, nadie puede quitarnos eso que solamente nosotros podemos decidir, que es cómo voy a interpretar esta situación, cómo voy a decidir vivirla, desde qué lugar. Ese poder no puede quitármelo nadie, esa es una libertad interior, es una libertad de la piel hacia adentro. Entonces estos dos libros hacen mucho énfasis en ese poder de decidir, esa perspectiva, y hacen ambos un estudio sobre cómo impacta la persona que decide eh, verlo desde un punto donde nada tiene sentido, todo es cruel, esto es tragedia, y esas personas como en su vida, o sea, cómo se apachurran, cómo se van a la apatía, cómo se empiezan a querer desvivir, y cómo van sufriendo terriblemente, solamente tragedia. Y nos ponen también en sus ejemplos personales y en los de otras personas en estas situaciones del campo de concentración y de eventos traumáticos, cuando deciden
tomarlo por la vía de esto tiene un sentido, esto tiene un plan mayor, incluso si yo no lo entiendo en este momento, y de cómo esa perspectiva ante la vida empodera, da un sentido que genera salud, que genera motivación, que genera incluso agradecimiento y a veces hasta gozo en algunos de los lugares más oscuros de la historia. Incluso hay momento para el gozo, para la valentía, para el heroísmo, para la inspiración. Estos dos libros que son fuertes, o sea, son libros que tienen vivencias bastante traumáticas, que pudieran ser bastante, que te confrontan con la sombra de la humanidad. En realidad son libros bellísimos, de un heroísmo gigantesco, de una inspiración. O sea, por algo son libros que millones y millones de copias, mucha gente inspirada y que ayudan a muchas personas cuando llegan estos libros a tu vida y puedes interpretar tus propias vivencias a partir de lo que estos autores proponen, ¿no? A mí ese énfasis en el poder de decisión, bueno, ese es, creo, factor clave en el proceso de toda persona, en el proceso psicológico de sanación, espiritual, de salud, el decidir ir hacia la vida, decidir sí a lo que está sucediendo. Sí, y fíjate que justamente ahorita que dices, hablan y muestran todos estos ejemplos a través de sus propias vivencias y de las de otros, ¿no? Edith cuenta uno de los primeros episodios que tuvo cuando llegó a los campos de concentración, las personas que estaban ahí tenían que entretener a los nazis, ¿no? Y en eso van y Mm, como que, ¿quién va a venir a entretenerme como al jefe, el general, al que decía izquierda, derecha, al que decía quién va a vivir y quién va a morir? Y entonces, como ella había sido gimnasta y bailarina, pues como que la avientan y dice, y en esos momentos en los que me tengo que parar enfrente de él, es como este momento como el primer momento estando en el campo de concentración donde dice ella, bueno, ¿cómo voy a vivir esto? Y en lugar de ser una víctima de mi opresor o de quien me tiene cautiva aquí, ella decide vivir este momento como con mucha dignidad y también como con mucha mm, esperanza, ¿no? Y así va relatando momentos porque para mí este libro fue una enseñanza que dices, bueno, es que ¿qué puede haber peor que el holocausto, no? Y entonces ujú, salen de aquí y se dan cuenta o te das cuenta que empiezan a vivir otras experiencias que dices, wow, o sea, siguen pasando cosas y estas personas siguen eligiendo día a día. Cuando sale del campo de concentración, ella está muy débil, está enferma, tiene una afección respiratoria, tiene la espalda rota, la mandan a este hospital y después de enterarse además que su novio con el cual pues tenía toda esta ilusión y todos estos planes, se entera que está muerto, ¿no? Y dice, ujú, tuve estos momentos en los que yo dije, en los que estaba realmente suicida y donde yo decía, eh, ujú, no, no quiero vivir, yo ya no quiero vivir. Y dice, yo sentí que un día Dios me habló y me dijo, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura que te quieres morir? ¿O estás segura? Y te quieres perder este plan que hay para ti, ¿no? Estas ujú, experiencias que vas a vivir. Y entonces dice que eso es como uno de los momentos en los que dice, no, o sea, elige, me quiero quedar aquí y quiero vivir y también cómo vivir su vida. Y más adelante, décadas después, cuando se vuelve esta, pues, psicóloga renombrada, tiene esta experiencia donde atiende a dos veteranos de Vietnam que han quedado parapléjicos y, y, mm, y dice, voy y los veo y veo a uno, los dos con el mismo diagnóstico, con las mismas características y uno está hecho bolita en su cama, maldiciendo a su país, maldiciendo a Dios, maldiciendo a todos, y está este otro que en la misma situación dice, wow, estoy tan feliz de ujú, haber o de tener esta segunda oportunidad. Estoy tan feliz de tener esta oportunidad de, no importa que esté en una silla de ruedas, porque estando en esta silla de ruedas puedo ver a mis hijos más de cerca, puedo salir al jardín y ver las flores más de cerca, cosa que antes no hacía. Entonces, vemos aquí que exactamente podemos estar en estas circunstancias que podrán parecer em, tan difíciles que puedes pensar que no las vas a superar o cómo vas a superar o cómo vas a vivir después de esto.
y este poder de elección te da la motivación y te da más que la fuerza este poder, ¿no? Para poder seguir adelante y vivir tu vida de una manera plena. Ujú. Fíjate que creo que estas dos historias resuenan mucho porque son dos historias de triunfo del espíritu. Son dos historias como de el potencial del lado más luminoso del humano y lo llegas a entender porque también te muestran el lado más oscuro del humano. Hay muchos momentos en donde estas historias te confrontan con la moralidad, te confrontan con no solamente el destino y las circunstancias, o sea que estamos tan afectados, tan condicionados y tan regulados y bajo la influencia tanto del entorno, de la sociedad, del aspecto genético, cultural, religioso, todas estas cosas que vienen de la afuera y contrasta este libre albedrío de que sí, todo eso es cierto y está la elección que sucede dentro de cada uno, en donde está ahí nuestro libre albedrío, ¿no? Yo siento que por eso estas historias son tan fuertes, porque contrastan en este entorno tan extremadamente hostil, tan extremadamente cruel, tan extremadamente inmoral, tan extremadamente sombrío, están estas luces que son como un cerillo que se enciende y que alumbran exponencialmente en estas situaciones, ¿no? Por eso son tan heroicas. Me gustaría para las personas que no conocen estas historias hacer como rápidamente un recap de estas historias. O sea, cuando estamos hablando de Víctor Frankl, estamos hablando de un psiquiatra bastante reconocido de Austria a principios del siglo XX, en donde él ya estaba, tenía su práctica, tenía sus estudios, tenía incluso su estudio sobre la logoterapia, es decir, la terapia del sentido, de cómo impacta el sentido, y entonces pues empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza todo el rollo de los campos de concentración. Él, al ser judío, es llevado a distintos campos de concentración, algunos de los más heavy, ¿no? O sea, Dachau, Auschwitz, y va pasando de uno a otro y entonces él va relatando en la primera parte de su libro la vivencia de todo el proceso que pasa por lo que sucede dentro de un interno, ¿no? O sea, la etapa de llegar, la etapa de ya estar ahí y la etapa de la liberación y la etapa de ya después de todo este evento traumático. De todo lo que saca en su estudio, saca el impacto tan fuerte que tiene vivir algo con sentido y sin sentido, ¿no? Y cómo impacta en su propia experiencia, en la experiencia de los otros que estaban en el campo de concentración y en los pacientes, porque él regresa a ser psiquiatra y empieza a tratar a muchísima gente, ¿no? Entonces, él da muchos ejemplos de en su propia vida y en sus pacientes y en la gente con la que se rodeaba, cómo el sentido era determinante en cómo vivimos la vida, ¿no? Y si quieres platicarnos un poco sobre la vida de Edie Geiger, la bailarina de Auschwitz. Sí, por su parte ella era, lo que me gusta es que, bueno, tenemos estas dos perspectivas, ¿no? De Víctor como hombre y de Edith como mujer, y además que estaban en unos momentos diferentes de su vida, ¿no? Sí. Viktor Frankl ya era un adulto, estaba Ujú. en la segunda parte de sus 30 o principio de sus 40, creo, y Edith era una adolescente. Edith, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, era una chavita de 16 años. Mm. Era una chavita que estaba entrenando para ser gimnasta porque quería ir a las Olimpiadas, era también bailarina, era una chavita pues que estaba empezando a vivir todas estas experiencias, ¿no? De adolescente, se enamora por primera vez, tiene este novio, está enamorada, está ilusionada, tienen planes, y entonces un día llegan a tocar a su casa, también de igual manera para llevárselos a los campos de concentración al ser judíos, ¿no? Y la experiencia de ella es diferente en el sentido de que, pues, va a los campos de concentración junto con toda su familia, con sus papás y una de sus hermanas, y cuando llega a los campos de concentración, bueno, son separados, sus papás son llevados a la cámara de gas y ella y su hermana, pues, son llevadas a trabajar, ¿no? Pero bueno, la experiencia es similar en el sentido de que todos los días tenían que encontrar esta
como esta motivación y esta razón para seguir viviendo. Justamente este propósito del que habla Viktor Frankl. Entonces, cuando Viktor Frankl sale, bueno, pues él es ya un adulto, como dices, él ya tenía su carrera, retoma su carrera, de hecho relata en el libro cómo él llega con su manuscrito de un libro que obviamente lo esconde para que no se lo quiten y se lo quitan y tomaba notitas de lo que se iba acordando para poder, una de sus motivaciones era esa, de volver a salir y escribir ese libro y hacer este trabajo, de continuar con este trabajo. Por el otro lado, Edith sale siendo una chavita de 18 años. Ujú. Entonces se enfrenta bueno, ya no están mis papás, ya no está mi novio, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y empieza a vivir todo este proceso donde encuentra otra pareja y se casa, pero siempre como que hubo esta cosa de hay algo más o yo quería algo más y mis sueños fueron truncados, ¿no? Sobre todo su Mm. sueño de ser bailarina, de ser gimnasta, pero más adelante estudia, se vuelve psicóloga y encuentra en el ayudar a otras personas su propósito. Y además de su propósito, algo que me gustó es que a través de ayudar a otras personas encuentra su sanación, porque siento que su sanación sucedió, digo, gradualmente, pero gran parte de su sanación fue al hacer el trabajo con otras personas. Y entonces ahí es donde encuentra su propósito y siento que los dos tienen esto en común, que a través de la conexión con otros seres humanos, tanto en los campos de concentración, tanto como en su trabajo posterior, encuentran este, pues esta motivación y esta razón de ser. Y el sentido de lo que vivieron, porque entonces cuando estás enfrente de una persona que está en dolor, que está en trauma, que está en carencia, que está en luto, o a lo mejor incluso que está perdida existencialmente, eh, y, o que está pasando por una noche oscura del alma, y tú tienes esta vivencia, esta experiencia de, oye, sí, yo ya estuve ahí y te entiendo. Si me explico, hace todo el sentido, entonces te da propósito. Y esa es la parte que estos libros hacen mucho hincapié de cómo es de diferente vivir una situación de pérdida, de tragedia, de shock, cuando la vives desde el victimismo, desde eh, sobre todo el nihilismo, la pérdida de sentido, donde nada tiene ningún sentido en absoluto y todo es negatividad y, si me explico, y te explican de una forma muy humana, sin criticar al que está ahí, ¿ves? Porque es muy comprensible porque alguien que es víctima, en el sentido más literal, sería el victimismo, es lo más natural. Sin embargo, habla del impacto tan fuerte, tan detrimente que tiene para la vida, para la psique, para las emociones, para la espiritualidad, ir ahí, porque termina por secarte, termina como por cerrarte a la vida, por ser como una matita que se empieza así a marchitar, ¿no? Y el cambio tan fuerte que tiene ponerle, hacer ese, mm, si sabes, ese salto cuántico, hacer ese eh, acto de rebeldía, de autoaceptación, o sea, rebeldemente decir, voy a decidir vivir mi vida, voy a ponerme en pos de la vida, incluso si eso significa vivir segundo a segundo. Lo que hay en estas historias es como que el tiempo se vuelve flexible. Y empiezan a vivir no solamente un día a la vez, a veces una hora a la vez, a veces una decisión a la vez, y terminan estando una y otra vez en situaciones que parecen casi mágicas, ¿no? De cómo la libran, de cómo salen, se acomodan las cosas, o sea, como muy fortuitas, muy serendípicas mentes, no sé si o sea una palabra en español, eh, pero como una y otra vez al estar encaminadas en decir sí a la vida se acomoda, ¿no? El crecimiento que hay en ellos, o sea, es de un heroísmo gigantesco. Me recuerda ahora, voy a introducir una tercera historia, ¿no? Que es una historia también de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es esa habilidad que tenemos nosotros para salir adelante y para salir más fuertes después de estos eventos transformadores, ¿no? Entonces, una historia muy fuerte de resiliencia, muy bella, de una persona que se llama Inmaculée,
y Bigaísa, y ella es una muchacha que vivió el genocidio de Ruanda. Y entonces, para los que no sepan, Ruanda vivió un genocidio en donde hubo una guerra civil y se estaban matando a una parte de la población. Ella era de esa parte de la población, una minoría, y se esconde por 3 meses dentro de un baño con otras 9 mujeres. Y entonces, al salir, se da cuenta que ha muerto toda su familia. La mayoría de la gente que conoce ha muerto y ella está cara a cara enfrente del hombre que mató a sus familiares y ella decide perdonarle. ¿Sí me explico? Y ella toma esta situación y va por el mundo hablando, compartiendo su historia, compartiendo sobre su fortaleza, sobre dónde encontró esperanza, donde cómo encuentra sentido en lo que vivió y para qué, y el valor del perdón. Y estas historias, tanto la de Edith como la de Víctor, tienen mucho ese tema del poder hacer tu propia interpretación personal, hacer el brinco tan enorme de permitir perdonar al otro y perdonarte a ti mismo. Sí, y mencionabas antes este tema del victimismo, ¿no? Y Mm, repite una y otra vez, dice, es que yo no fui una víctima, yo fui victimizada por estas mm, personas en un momento, pero yo en ningún momento me sentí ni fui víctima. Esa sí. es una, eso es algo que yo no tengo como parte de mi identidad. Fui Mm, victimizada, sí, por otros, por las circunstancias, pero jamás fui víctima. Y yo creo que eso también los ayudó a salir de esta situación, ¿no? Y fíjate que ella habla mucho de, dice, no es tanto salir de esta situación, ni superar esta situación, ni superar estas vivencias. Ella dice más bien es este acto de aceptación. Ella le llama mm, como la herida aceptada y la herida como abrazada, ¿no? Dice, qué belleza. yo abrazo esta vivencia. Y habla mucho también acerca del perdón. Y ella dice, no es tanto, yo decía, ¿cómo voy a perdonar a estas personas y tal? Y también dice, en un momento yo me di cuenta que yo no tenía que perdonar al otro porque yo no soy Dios, pero lo que sí tenía que hacer era yo Ujú, perdonarme a mí misma. mm, Perdonarme a mí misma, sobre todo, ella tenía esta experiencia de en el momento en el que llega al campo de concentración y entra con su mamá y con su hermana y le dicen, ¿quién es ella tu mamá o es ella tu hermano? Y ella dice, es mi mamá. Y entonces a su mamá la mandan del lado de la cámara ujú. de las cámaras de gas y a ella y a su hermana las mandan del otro lado a trabajar. Entonces ella por mucho tiempo se sintió responsable de la muerte de su mamá. Y por otro lado, también tenía este sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido cuando muchos otros no, de por qué yo sobreviví y Sí, por la qué culpa de los estos otros sobrevivientes. no. Ujú. Ajá. Y entonces ella hace mucho hincapié en esto de más que el trabajo de perdonar a otro, fue este trabajo de perdonarme a mí misma. Y ella dice, para mí el perdón es el acto de amor más grande, no es olvidarme de lo que pasó, pero sí el liberarme de este sentimiento, de este enojo, de este sufrimiento, pues que te carcome tu mente y tu alma, ¿no? Y dice, ese sí fue el regalo más grande que yo me pude haber dado y es el regalo más grande que se puede dar a alguna persona. El acto de amor más grande es el dejar ir, porque justo dice, el perdón es dejar ir y aceptar mis vivencias y aceptar quién soy y aceptar mis heridas con amor incondicional. Sí, la importancia que tiene para la mente el vivir en esa aceptación, porque cuando uno piensa, alguien no debería, sí debería, sufre. Sufre muchísimo. Estos libros hablan mucho sobre el sufrimiento, que es opcional, el sufrimiento del cual podemos liberarnos, pero también honran mucho el dolor del cual no podemos liberarnos, pero que si le damos un sentido nos transforma, nos hace evolucionar, nos hace crecer, nos acerca de hecho a nuestro propósito, a nuestro verdadero, a una acercación a un acercamiento al verdadero yo, ¿no? A la trascendencia. Eh,
ellos son encarnaciones del arquetipo del sanador herido. Como ellos tienen esta herida, pueden ayudar a aquellos, sanando a aquellos que sufren de la misma herida, de personas que hayan sido parte de una violencia terrible, de algo que pareciera ilógico, de algo que sea traumático, de algo que te confronte contra la crueldad, ¿no? Contra la maldad misma, ¿no? Entonces ellos, por eso, al relatar sus experiencias con sus pacientes, tienen tanto que ofrecer, porque tienen ese elixir de haber transformado el veneno en medicina, que es lo que hace un sanador herido. Aquí voy a introducir un mito, que es el mito del sanador herido, que se llama Quirón. Y Quirón es un ser en la mitología que es mitad humano y mitad caballo, es un centauro. Entonces él, al nacer así, pues al ser este centauro, es abandonado por su familia, porque dicen, este es un monstruo. Entonces, pues él no hizo nada, pero es abandonado, entonces lleva esa herida y es adoptado por un dios solar, que es Apolo, que le enseña todos los talentos, música, filosofía, las artes, el utilizar armas, todos los conocimientos. Y al crecer, es herido por accidente por una flecha por uno de sus discípulos, que es Hércules. Entonces, como es un centauro, es un semidios, esa herida no sana, es inmortal, entonces siempre va a llevar esa herida trágica, ¿no? Ese dolor que no sana. Entonces, ¿qué hace Quirón? Quirón se va buscando todos los remedios, ¿no? Se va buscando, si fuera ahorita, todas las terapias, todas las certificaciones, todas las ayahuascas, todos los imanes, todo lo que tú quieras, todos los tipos de formas de sanar. Y al ir encontrando todos estos remedios, pues va ayudando cada vez más a su propia herida. Pero lo que sucede es que la gente luego viene y le pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo sanar esta dolencia que yo tengo? Le dice, ah, fíjate, hay un remedio buenísimo, ¿no? Entonces él se convierte en el primer doctor, en el primer sanador. Y de hecho, quirón, que quiere decir mano, giro, en griego, viene cirugía, quirófano, quiropráctico, quiromancia, bueno, todo lo que tenga con dar una mano. Entonces él convierte en un doctor, pero su herida no sana. Él sigue teniendo la herida, entonces sigue estudiando cada vez más. Eso es lo que le da sentido. Su herida es lo que lo propulsa a seguir buscando más y más remedios, más y más sanación y por ende sanar a más y más gente, convertirse cada vez en un doctor más fuerte porque tiene más elixir para entregar, ¿no? Más sombra se ha revelado a la luz, más veneno se ha convertido en medicina. Entonces, eh, Quirón es ese arquetipo de nuestra humanidad. O sea, de nosotros somos un ser espiritual encarnado, bueno, encarnado en algo que duele, en algo que puede morir, en algo que eh, eh, sufre, que tiene necesidades, que tiene instintos y que se confronta contra eso. Entonces, habla de algo muy humano, que es esta actitud que podemos tomar frente al dolor, porque una persona puede darse por vencido y morir, o autodestruirse, o incluso en ese dolor tan inmenso, hacerle el dolor a los demás, convertirse en un victimario. Sí, irse hacia la maldad, por decirlo así. Y en cambio, lo heroico que es, lo luminoso que es decir, no, 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 esto tiene un sentido y yo lo voy a poner al servicio del otro. Y en ponerlo al servicio del otro, me estoy ayudando a mí, porque yo me convierto en la medicina, entonces me estoy sanando a mí mismo mientras sano al otro, ¿no? Y fíjate que en la historia de Edith se ve muy claramente esto. Ella dice, yo fui a la escuela y yo estudié psicología y dice, me gradué con todos los honores habidos y por haber. Todos ellos, yo todos los tuve. Pero yo cuando estaba estudiando, bueno, ni antes de estudiar, ni al estar estudiando, yo hice el trabajo. Mm, Entonces, dice, el trabajo realmente lo hice cuando empecé a trabajar con mis pacientes. claro. Y, y relata diferentes situaciones, por ejemplo, trata a una chavita que tiene problemas de alimenticios y dice, empiezo a trabajar con ella y entonces yo me empiezo a dar cuenta que parte de esa chavita que no está encontrando el sentido en su vida está en mí.
Y entonces Mm, regreso a esa chavita bailarina de 16 años que entró al campo de concentración y que sintió que gran parte de su vida, de sus sueños y de su futuro había sido arrancado. Entonces empieza a relatar diferentes historias y dice, en esta chavita yo encontré cómo sanar mi pasado. mm, Cuenta otro caso y entonces dice, en este yo encontré cómo vivir y aceptar mi presente. ujú. Y entonces luego va avanzando y dice, entonces llega un punto en el que digo, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces estoy haciendo las paces con mi pasado y con mi presente, pero también quiero empezar a ver hacia adelante. Y entonces está este tema de enfrentar enfrentar el dolor y enfrentar el Ujú. sufrimiento, porque dice, el dolor es parte de la vida, o sea, nadie pasamos por esta vida sin enfrentar el dolor. Diferentes circunstancias, pero todos vivimos y todos enfrentamos el dolor, pero el dolor no me define y entonces ella por muchos años, por décadas incluso, le sacó la vuelta a este tema. O sea, ella Ujú. nunca dijo que, o sea, ella no decía que era judía, ella no decía que había estado en un campo de concentración, ella no contaba las atrocidades por las que había pasado. Y entonces un día decide, bueno, o sea, tengo que Mm, enfrentar estas emociones. El único camino mm. que hay de sanación es la expresión, el Eso. expresar. Y Ujú. entonces, bueno, hace su viaje a Auschwitz de regreso, donde dice, me tengo que enfrentar a la sombra, me tengo que enfrentar a esa oscuridad, me tengo que enfrentar a esto y como una vía a mi proceso de sanación. Entonces, me encanta que dice, lo opuesto a la depresión o a este vacío existencial del que habla Viktor Frankl es la expresión. Dice, yo Mm, nunca quise hablar de eso. Yo no quería que la gente me viera como eso, que me etiquetara como esa persona que había vivido esas circunstancias, pero no sabía que al expresarlo, pues estaba el camino a la liberación. Y me encanta porque siempre habla como de muchos ejercicios, ¿no? Dice, el más común y el más práctico dice, es que las emociones si las dejamos reprimidas o encapsuladas, luego salen de alguna u otra manera, ¿no? En como una una enfermedad, una enfermedad. Ujú. depresión, etcétera. Pero si lo sacas, pues es el camino de tu liberación y ella dice, enciérrate en el carro y grita y saca ese enojo que traes y luego llora y luego me da mucha risa porque le dice, y luego ríete como una hiena. Y hazlo Ujú. una y otra y otra y otra vez hasta que lo saques. Y también muestra todos estos ejercicios de escribe una carta, ¿no? Escribe una carta y escribe una carta a alguien a quien tú necesitas perdonar, a alguien con quien estés enojado y escríbela sin filtros, este, diciéndotele todo lo que estás sintiendo. Después haz lo que quieras, quémala, hazla cuadrito, hazla añicos, tírala, lo que sea. Y después escribe una carta desde, desde el amor. No, porque, y volvemos a estos temas de los que hemos estado hablando con los otros autores y que también es Ujú. el tema del curso de milagros de solo hay dos emociones. Ella también lo Ujú. dice, o sea, el miedo y el amor. Y dice, puedes estar detrás de todas las emociones, del enojo, del sufrimiento, está, está el miedo. Y Sí. entonces hay que sacar lo que traemos para poder llegar al amor. Fíjate, ahorita me gustó lo que dijiste de cuando ella relata la historia de que primero se va hacia la vergüenza, de que lo quiere ocultar, no lo quiere aceptar, no quiere que sea parte de su vida. Ya se acabó, pero en realidad no se ha acabado, está más vivo que nunca dentro de ella, ¿no? Que es lo que suele suceder cuando vivimos procesos traumáticos. Lo guardamos, lo encapsulamos y es la parte, esa herida se vuelve tan vergonzosa y nos genera culpa, vergüenza, miedo y esos secretos nos desempoderan. Es donde se drena nuestra energía, nuestra hemorragia y nos terminan por enfermar. Es la causa para que una persona entre en el alcoholismo, en la drogadicción, en la evasión, en procesos de hacerse daño a sí mismo, de autodestrucción,
en enfermedades autoinmunes, bueno, muchísimo, ¿no? En depresiones, porque Ujú. se pierde el sentido, uno no puede estar con lo que siente. Y entonces la vía es ese acto tan valiente de simplemente aceptar y empezar a expresar, como decías, empezar a compartir. Porque ¿qué es lo que va a erradicar la vergüenza? eh, Ese compartir y ser recibido en entendimiento, en amor. Como decías ahorita, ese salto del miedo al amor. Cuando uno es vulnerable y por fin se abre y lo comparte con el otro recibido con amor, eso es súper terapéutico. Ahora, el siguiente paso Sí. es no solamente que te recibe con amor, lo que tú estás expresando está ayudando al otro. Es ese vínculo que nos hace humanos. Eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que sirve para este tipo de situaciones, que es: vívelo como si lo hubieras elegido. Ahora, no tienes por qué entenderlo. Y la mente va a hacer todo por pelearse con esa idea, pero solamente por 3 segundos. ¿Cómo viviría este momento si lo viviera como si yo lo hubiera elegido? Y hay algo que se vive diferente, ¿no? Una parte muy importante es: la mente va a tratar de entender. Y hay veces que hay cosas que sobrepasan nuestro sentido. Esa es la esencia del trauma. Un trauma es cuando sucede algo que no puedo darle sentido, que no puedo ponerle algo lógico, que no me hace, que va más allá de mi capacidad, ¿no? Y entonces me quiebra, literalmente me quiebra. Entonces hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una actitud en donde nos pongamos en pos de creer, en pos de la bondad del universo. Como decía Einstein, eh, hay una pregunta en la vida: ¿crees que el universo es un lugar noble? ¿Crees que el universo es un Mm. lugar amistoso? Entonces, a pesar de que yo no pueda entenderlo, en esta oscuridad absoluta, en este dolor sin sentido, en este eh, hoyo negro, en esta noche oscura del alma, si yo pongo mi voluntad, esa elección de la que habla, no el libro, en pos de decir: confío, esto por esta hora, yo voy a decirle sí a la vida, voy a tener esperanza, voy a tener esa fortaleza suficiente para aceptar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ahí uno se vuelve súper fuerte, uno se vuelve empoderado, uno tiene la capacidad para ir en pos de la vida, y la vida te sonríe de vuelta. La vida te proporciona las herramientas, te proporciona el siguiente paso, te proporciona la siguiente situación, ¿no? Eh, Mm. Porque la alternativa es muy dolorosa, es mucho más dolorosa. La alternativa es lo que nos lleva otra vez a enfermedades, depresiones, adicciones, etcétera, etcétera. Sí, y ahorita que comentabas esto, se me vino también este relato en la historia donde dice, todo se alinea, ¿no? Dice que ya en los últimos meses donde ella estuvo en el campo de concentración, un día su hermana le dijo, es que yo ya no puedo más, o sea, yo ya no puedo más, mi cuerpo ya no da más, y no como, o sea, me voy a morir. Ujú, Y Edith también estaba en una circunstancia donde estaba súper débil, etcétera, y dice, pero en eso dice, me acuerdo que yo era gimnasta y yo era bailarina y me salto esta barda porque veo que por allá había unos cultivos donde había unas zanahorias y me salto esta barda y voy y recojo estas zanahorias y cuando me regreso y salto la barda hay un soldado esperándome que me está apuntando. ujú, Dice, yo pensé que ese momento pues era mi último momento y no, va y me avienta a donde dormíamos y pues le doy las zanahorias a mi hermana y al otro día llega este mismo guardia y pregunta, a ver, ¿quién fue la que se metió ayer a agarrar las zanahorias? Entonces dice, yo pensé en ese momento que si yo no decía eh, que yo fui, nos iban a matar a todas. ujú, Y en eso, eh, dice, como pude, arrastrándome, pues me acerqué y dije, "Sí, pues yo fui". Y al acercarse y decir eso, el hombre le dijo, tuviste que haber tenido mucha hambre ujú, para, para haber hecho eso. Y a ujú, partir de ahí todos los días le llevaba una pieza de pan, que ujú, además ella no era como que agarrara la pieza de pan y decir, bueno, esta es mía o esta es para mí, para mi hermana, sino que también volvemos a este tema de mm,
encontrar el sentido en esta conexión humana. Dice, nosotros todas, todo este grupo de prisioneras hacer, nos tuvimos que hacer familia, porque sabíamos Ujú. que la única manera de sobrevivir era estando unidas y era estando juntas. Entonces todos los días iban y les llevaban esta pieza de pan y dice, y todos los días nos la dosificábamos entre todas. Entonces, me hace mucho sentido con esto que estás diciendo de cómo las cosas a lo mejor en el momento donde ves todo oscuro y donde ves como que todo está perdido y este ya es el fin, no hay nada más. El universo te va poniendo los caminos y te va poniendo a las personas y te va poniendo las circunstancias donde dices, ok, va, ahí vamos, un pasito Y más es y un donde pasito a la vez. empieza donde empieza a verse la luz, claro, es un pasito a la vez y ella le dice, mi camino de sanación, o sea, no sucedió así, Ujú. fue un proceso de sanación de décadas y ha sido un proceso de sanación de toda mi vida. Entonces es un pasito a la vez. Y lo más importante es que no está en mis manos resolverlo. Eso está en manos del universo, de la divinidad, del poder superior, de lo que tú creas. Pero en mis manos lo único que está, lo único que se me pide es decirle ese sí a este momento, decirle ese sí a la vida, creer. Incluso si todo me muestra, toda la evidencia me muestra que todo está perdido, tener esa luz en la oscuridad, de decir sí, de decir va, solamente por este segundo estoy en pos de la vida, acepto las cosas como son en este momento, tengo la confianza de, de que las cosas van para bien, ¿no? Mientras nosotros hagamos ese micro decisión, que es lo más macro que podemos hacer, porque es donde está todo nuestro poder, la vida se encarga del resto, Dios se encarga del resto, el universo se encarga del resto, ¿no? Uno de los lugares más fácil de ver donde esto está en acción son los grupos de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, los grupos de 12 pasos, los process groups, los círculos de ayuda para el luto, los círculos de ayuda para tanatología, etcétera, etcétera. Todos estos grupos donde nos unimos en comunidad para escucharnos, para hacer espacio, para sanar juntos, para que el que va más adelantado que ya estuvo ahí en el infierno venga y te ayude a salir del tuyo, ¿no? Y te muestre el camino, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde encontramos sentido, porque nos ponemos en el servicio del otro. Mi herida, otra vez, mi veneno, lo que a mí me intoxicaba, se está convirtiendo en la medicina del otro. En mi propia experiencia personal, yo recuerdo tener una situación donde estuve pasando por un proceso donde no tenía dónde vivir, donde tenía una adicción fuertísima, una depresión gigantesca, muchísimo luto y estar, bueno, en el piso sin encontrar una salida, sin saber hacia dónde ir, sin saber, o sea, en ese momento pensaba que yo tenía que rehacer toda una vida. ¿Cómo rehaces una vida que has perdido todo lo que has perdido, todo este gran fracaso, estas cosas que te dice el ego, cuando en realidad en ese momento donde ya no se veía ninguna salida, lo que llegó fue una chispa de esperanza. Lo que llegó fue como una imagen, como de un yo futuro, digamos, de un yo superior, que estaba diciendo, ven, acércate, hay una vía. Hay una manera, hay una esperanza, hay un futuro en donde todo va a estar bien si tú confías, ¿no? Y en ese salto gigantesco, en esta fe en ese momento, todo cambió porque una cosa llevó a la otra. Llegó la persona indicada para darme esperanza, llegó el grupo indicado para ayudarme, llegaron los libros, llegaron los maestros, llegaron las revelaciones, llegaron las terapias y luego, ahora tantos años después, viendo hacia atrás con tanta compasión hacia ese momento. Donde hay tantísima luz, donde nació ahí lo que está aquí ahora presente, que es esta resolución que tengo, que es esta experiencia vivida en donde puedo ayudar al otro, ¿no? En donde puedo estar al servicio, donde tantas veces ha estado enfrente de mí una persona que está en ese lugar en donde yo estuve y ser yo el que le trae esperanza, el que le trae herramientas, el que le trae un lugar donde puede ser sostenido en amor y en acompañamiento. Bueno, eso no solamente lo sana a esa persona, a mí me da sentido, me da propósito a todo lo que viví, le da propósito a mi vida. Aquí quisiera poner una pregunta para las personas que estén escuchando. ¿Qué es lo que les da sentido y propósito a sus vidas? ¿Qué es eso que les gustaría que existiera incluso cuando ustedes ya no estén aquí?
y qué están haciendo en este momento activamente para lograrlo. Si me explico, ¿qué es eso que Ujú. es tan importante para mí? eh, que me da sentido, que me da una guía, ¿no? Y si no lo tienen, hay muchas maneras de encontrarlo, ¿no? Estos dos libros son guías para encontrar ese sentido, dan muchas distinciones, muchos ejercicios, muchas preguntas, muchos casos prácticos para ir encontrando el sentido. Sí, y justamente eso te iba a decir cuando dices, bueno, hagámonos la pregunta de cuál es mi sentido y cuál es mi propósito. Y hay muchas veces que la gente se siente más confundida y más perdida porque dicen, es Ujú, que no sé cuál es mi sentido y no sé cuál es mi ujú. propósito. Pero justamente eso es hacer y hacernos esa invitación a nosotros mismos de si lo tenemos, explorarlo y ver cómo mis vivencias y cómo mis vivencias, cómo mis experiencias, cómo mis desaprendizajes y mis aprendizajes me pueden ayudar a seguir creciendo, pero sobre todo él llevarlo más allá y ayudar a otros. Y él si siento que en este momento no tengo un sentido y un propósito, tampoco es para decir, guau, pero entonces estoy mal porque no tengo un sentido y un propósito, sino es como también esta invitación de, bueno, vamos adentro y a ver, ¿qué puedo hacer yo? Para continuar este camino, para continuar este camino de crecimiento, de sanación, de liberación, y cómo puedo aplicarlo y llevarlo a más, ¿no? A otros. Y darse cuenta es la primera cosa, es el primer paso. Digamos que si yo tengo toda una vida en donde me la he pasado cuidando, cuidando, cuidando y cuidando, y de repente llego a un punto en donde ya no tengo a quién cuidar, y cuidar era lo que me daba sentido, pues ¿cómo voy a evolucionar? Pero primero tengo que darme cuenta para poder evolucionar, para poder ver las posibilidades, para poder ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero a veces estamos tan enfocados en la costumbre, en el día a día, en quién fuimos, porque es de donde sacamos sentido de quién hemos sido, una identidad, entonces no vemos un siguiente paso. Entonces, pero el primer paso es darnos cuenta que estamos en ese lugar donde no encontramos sentido, donde estamos un poquito perdidos. Ahora, nosotros tenemos un episodio creo, de la segunda temporada, en donde hablamos extendidamente sobre cómo encontrar nuestro propósito, qué onda con el sentido, qué onda si no tengo el sentido, qué onda con todas estas preguntas. Entonces, también les podemos recomendar escuchar ese episodio. Una cosa que hay un ejercicio que a mí me gusta hacer terapéutico que se llama el árbol del karma, que son muchísimas preguntas, pero hay una parte en ese ejercicio en donde se le pide al consultante que te dé 4 eventos que fueron determinantes, que fueron un antes y un después en su vida. Y por lo general son cosas muy dolorosas, por lo general son cosas que marcaron un antes y un después por lo impactante que fueron. Y sin embargo, eh, son cosas que te han construido, que te han hecho crecer, que fueron necesarias para ser quien eres ahora y para cumplir con tu mayor propósito. Entonces, cuando uno puede darle ese sentido de que siempre estuve haciendo lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, y es lo que me ha traído a este momento del presente, que es en el único lugar en donde puedo empoderarme, pues ahí cambia la cosa, porque te enamoras de tu vida, te enamoras de tu camino y te das cuenta de todo lo que es posible. Por eso esa pregunta otra vez, vive este momento como si lo hubieras elegido, pues porque para todo lo que sabemos es que sí lo elegiste, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y, y me encanta esto que dices porque en realidad nuestros mayores aprendizajes están en esos momentos más dolorosos, ¿no? Claro. Nuestros mayores aprendizajes están en esos momentos dolorosos. Y, y estos son los momentos que más, o estas son las situaciones que más nos hacen crecer y Nos que más nos construyen. hacen exactamente conocernos a nosotros mismos. Son los eventos que nos invitan a este proceso de autoconocimiento, ¿no? Y eh, en alguna entrevista le preguntaron cuáles serían como los 3 consejos o las tres, si todos tus libros, todas tus conferencias, todas tus clases desaparecieran, ¿cuáles serían las 3 cosas que, que le dejarías a las personas? Y una dice es revisitar a tu niño interior, Ujú, revisitar esos momentos que más te causaron dolor. El ujú, segundo es, una vez que los encuentres, ser la madre o el padre más amoroso que pueda ser contigo.
Y el tercero, volvemos a esto de la capacidad de Mm. elegir mis pensamientos, de elegir mis sentimientos y de elegir mis acciones y en ese orden, ¿no? Claro, y cuando vivimos eso no teníamos la conciencia que tenemos hoy. Digamos que yo viví hace algo 10 años, no tenía las herramientas, la conciencia, el desarrollo, la resiliencia, la espiritualidad que tengo hoy. Entonces, a veces cuando nos visita esa memoria, en vez de suprimirla, en vez de culparla, en vez de arrepentirnos, recibirla con amor, como si fuera un niño llorando y entregarle el entendimiento que tengo ahora para dar, ¿no? Observarlo, como decías al principio, abrazarlo, ese dolor. Hay dos grandes maestros, ¿no? El dolor y el amor. Podemos crecer por el dolor y podemos crecer por el amor. No es necesario tener dolor para tener sentido. Lo podemos hacer amorosamente cuando estamos en aceptación y como tú bien dijiste, en la vida hay dolor, ya lo decía el Buda, en la vida hay sufrimiento, ¿no? Es una de las cuatro grandes verdades, de las nobles verdades del budismo, ¿no? Entonces, y todos podemos saber que es así, ¿no? Todos hemos tenido situaciones de muchísimo dolor. ¿Y qué pasa si brindamos amor a esas situaciones, ¿no? Bueno, nos transformamos. Cada una de estas situaciones, de antes y después, estas situaciones dolorosas, nos quitaron una capa, nos quitaron una parte de nosotros que era necesaria para mostrar lo que es más verdaderamente el ser. Y entonces nos están llevando a hacer la máxima expresión del ser con ese mayúscula, ¿no? Entonces cada una de estas situaciones las podemos eventualmente agradecer, que nos llevan a la trascendencia. Víctor Frankl dice, hay tres cosas que dan mucho sentido a las personas. Una es pues el trabajo, estar en acción, algo en lo que yo encuentre en acción que me dé sentido y propósito, un oficio, un voluntariado, un proyecto. La otra es el amor mismo, ¿no? Entonces, estar ya sea literal en una relación o estar con amistades, con mis familiares, estar amando al prójimo, en la comunidad, todo lo que tenga que ver con amar, ¿no? Eso nos da muchísimo sentido. Y la otra es, bueno, pues la valentía, este salto gigantesco, como decíamos, del triunfo del espíritu, de ir a la vida tomándolo como si fuera, imagínate qué reto vivir toda tu vida. Este es un propósito que es universal, ¿no? Ir toda la vida con mi propósito es estar abierto a la vida, estar en un sí a lo que se propone. Bueno, pues ahí ya tienes muchísimo sentido, muchísimo propósito, se convierte la vida en una aventura. Y creo que ambos, tanto Víctor como Edith, coinciden en, en estos tres puntos o en estos, bueno, en estos tres valores y además yo agregaría, además de la conexión humana y del amor y de la valentía, la gratitud. Mm, Ambos hablan también mucho de cómo poder transformar este dolor, este miedo en amor a través de la gratitud, a mm, través de la gratitud de lo que viví, a través de la gratitud de saber que, bueno, viví eso, pero hoy estoy vivo y hoy tengo esa libertad y esa capacidad de poder elegir y de poder agradecer porque todos esos momentos que viví, todas esas experiencias que viví, pues me están llevando a ser este ser, no nada más fuerte, sino más poderoso, ¿no? y más puro. Fíjate que veo, ellos eran estudiante y maestro, ¿verdad? Ujú. Y mentor y, bueno, mentí, no sé cómo se diga en español, o sea, eh, Mentoreado. No, creo que sí es mentoreado, no mentoreado. sé. Ajá, Ajá. sí, Y en lo que enseña Víctor Frankl se puede como encontrar como muchísima tenacidad y muchísima madurez por lo que tú decías de su edad y su desarrollo de carrera y todo esto, y incluso por su personalidad misma, ¿no? Y en lo que vemos de Edith se ve mucho esta inocencia y esta curiosidad, otra vez, por sí, su feminidad y por su el estado en el que estaba, o sea, un adolescente, ¿no? Entonces, nosotros integrarlo esto como persona, integrar esa parte de nosotros tenaz, madura, lógica, resiliente, o sea, él hace mucho la conexión con el logos y hace mucho la invitación a esta
inocencia, al sentir, al ser auténticamente nosotros. Entonces esa inocencia, esa curiosidad, ese juego, unir esas partes para completarnos, para integrarnos, ¿no? Ser como papá e hijo a la vez, ¿no? En cierta manera. Sí, sobre todo, sí, creo que este sentido de sentirnos que estamos completos. Eso, Porque al eso, eso. final, sí, eso es, estamos completos y nuestra felicidad no está, pues no está allá afuera. Y lo vemos en los ejemplos de las vivencias de ellos y podemos verlos, la verdad, en las vivencias que nosotros tenemos, ¿no? Que a veces decimos, es que cómo voy a comparar lo que yo viví, lo que yo vivo con lo que vivieron ellos, ¿no? Pero, pero sí, está en encontrar este sentido de yo estoy completo y de mi felicidad y de mi paz y de mi sentido está en mí y no está allá afuera. Y que cada vivencia suma. O sea, muchas de estas cosas en la vida y sobre todo en estas historias como la de Edith y la de Víctor, pudiera ser el enfoque tanto en todo lo que yo perdí, en las cosas que perdí, en las cosas que ya no son como eran. Mi vida ya nunca va a ser como fue. Y eso nos lleva a la apatía, a la tristeza, a la desesperación, al nihilismo, al enojo, bla, bla, bla. Y en cambio vivir la vida como cada experiencia suma. O sea, por decirlo, cada proceso de luto, cada persona que trasciende, eso suma a mi vida. Cada Ujú. enfermedad, cada dolor, cada pérdida, cada fracaso, como entre comillas, suma. Todo suma a mi vida porque mientras estoy vivo, pues vengo a vivir, vengo a experimentar todo lo que es la vida, el dolor, la alegría, la tristeza, el miedo, la valentía, la inspiración, todo. No perdernos este regalo que es vivir en toda su plenitud, ¿no? Sí, y yo creo que esta reflexión que haces podría ser un muy buen momento para cerrar este capítulo porque podríamos seguir y seguir y seguir porque Sí, la verdad, han sido de los libros más inspiradores sí, en cómo cada no. cosa que iba. Es que de verdad es que, bueno, mi libro está Subrayado. subrayado, pero al tope porque decía, wow, cada cosa que decían, wow, 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 ¿no? Y muchísimas distinciones, muchísimos aprendizajes y creo que también hay como al verlo, no nada más en teoría, sino verlo como plasmado en estas historias, te inspira y como dices, esperemos que, bueno, ustedes también se hayan sentido inspirados al escuchar pues estas enseñanzas de estos dos personajes, tanto como nosotros, y que esto los ayude, sí, a ir a su interior y eh, a cuestionarse cuál es mi propósito hoy, qué puedo hacer para seguir creciendo y qué puedo hacer para llevar estos aprendizajes y estos crecimientos a otros. Y que estas inspiraciones que yo he tenido, cómo puedo hacer para yo inspirar a otros y no desde el ego de, ay, yo inspirar a otros, sino de, bueno, si hay circunstancias y hay vivencias que a mí me han ayudado y o hay personas em, sí, distinciones que me han ayudado, bueno, ¿por qué no compartirlas, no? Y ¿por qué no ayudarnos los unos a los otros? Y como hemos dicho en otros, cuando yo voy subiendo en mi escala de las emociones o cuando yo voy subiendo en mis estados del ser, bueno, eso va permeando en otros. Así es. Y qué bonito pues tener la oportunidad de hacerlo y de encontrar mi sentido y de ayudar a que otros también encuentren a través de ello su propio sentido. Eso, eso. Pues qué maravilla. Bueno, pues les invitamos a leer esos libros, a suscribirse, a darle like, a darle ahí en la campanita y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo de Voluntad. Gracias. Bye. Besos. Bye.